unas semanas muy decisivas electoralmente, tenemos presidente electo y es por eso también que será uno de los temas que vamos a estar tocando acá, por supuesto también la contingencia regional. Saludamos a quienes nos acompañan en este capítulo del Partido Republicano, por este lado, nuevo gobierno. Fernando Peña, bienvenido. Gracias, Paula. También se encuentra con nosotros la diputada Marlene Pérez, acá también de este sector. Diputada, bienvenida también. Hola, Paula, un saludo para ti y por supuesto para todas las personas que constantemente están viendo el tablón. En breves minutos más se va a unir con nosotros, que tuvo problemas ahí de congestión vehicular en Concepción, el diputado electo Álvaro Ortiz. Y también ya se encuentra con nosotros el senador de la región del Biobío, senador Gastón Saavedra del Partido Socialista. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, a ustedes en sus casas. Y bueno, ya lo señalaba al comienzo del programa, a una semana ya de las elecciones, casi una semana del resultado de las elecciones, de la victoria del republicano José Antonio Kast, donde ahora está la incertidumbre de cómo se va a orquestar todo el nuevo gobierno, tanto a nivel nacional, ya son algunos nombres, también a nivel regional. Bueno, y les dejo la pregunta a ustedes, como parte también de este gobierno acá a nivel regional, de cuáles son los desafíos principalmente con los que va a llegar el gobierno, cómo creen ustedes que van a recibir también la región acá el traspaso de mando, cómo va a ser también. Fernando, le doy la palabra para que comience. Gracias, Paula. Sí, yo quisiera, de hecho, partir por algo muy obvio y que no está de más hacer, que es agradecer a las más de 700.000 personas que acá en la región del Biobío le dieron su voto a José Antonio Kast el domingo pasado. Fue un porcentaje y una votación categórica, un triunfo muy sólido, que habla del ánimo y la esperanza de los habitantes de la región del Biobío en lograr un cambio de gestión que ponga foco en aquellas materias que fueron descuidadas o que han quedado retardadas o quizás un poco descuidadas en estos últimos 4 años. Yo entiendo de que este alto porcentaje, más de un 63% de apoyo, no es un cheque en blanco. De hecho, nosotros recibimos con mucha responsabilidad y con mucha humildad ese apoyo, porque frente a una gran responsabilidad lo que queda es justamente responder con mucha sensatez y con mucha templanza frente a los desafíos que hoy día hay, no solamente en el país, sino que acá en la región del Biobío, que como todos sabemos es una región grande, que siempre además ha tenido una vocación de ser una región protagonista en el quehacer nacional, pero que ha sido golpeada en los últimos años, entre otras cosas por el cierre de Huachipato, pero también por eventos y situaciones que nos han ido alejando de ese rol protagónico y quizás también de ese rol pujante que siempre tuvo Biobío en la escena nacional. Así que cumplo con agradecer a las personas que depositaron su voto confiando en que va a haber un cambio y que ese cambio obviamente va a responder a las expectativas y sobre todo a los dolores que hoy día hay en la región y que lo hemos conversado muchas veces acá en este programa y en otras instancias. Sabemos que no hay, ¿cierto?, una varita mágica que solucione todo de un minuto a otro, pero al menos creemos de que este cambio de administración le va a permitir, ¿cierto?, al país retomar el rumbo, particularmente lo que tiene que ver con la seguridad, poner en el foco y en el centro del debate el rol del Estado en la aplicación del Estado de Derecho y en el cumplimiento de las normas, como así también de sacar a Chile y a la región del Biobío del estancamiento, crear más empleo, crear más trabajo y desde ahí, desde lo que nosotros hemos definido como un gobierno de emergencia, también atender las urgencias sociales en salud, en educación y en tantas otras materias que sin duda estoy seguro están pendientes y estoy seguro están en la retina también dentro de las preocupaciones de la gran mayoría de los habitantes de nuestra región. ¿Estaban preocupados de cómo van a recibir, o sea, que cuando lo reciban se encuentren con más novedades, digamos, porque el presidente electo lo decía, o sea, bastantes auditorías, bastante examinación de cómo van a estar los ministerios? Sí, bueno, yo creo que coincido absolutamente con Fernando, que lo primero, y que a mí en lo personal me ha parecido muy positivo, ver la humildad, primero que todo, con que se ha asumido esta tremenda responsabilidad que le ha dado Chile a José Antonio Kast, porque él fue bien claro en mencionar que él es el presidente de todos los chilenos.
Creo que lo peor que podría ocurrir en el gobierno de José Antonio Kast es que ocurra lo que pasó con Boric, que finalmente siempre legisló pensando en su porcentaje, en su 30%, que en cada proyecto siempre primó la ideología. Creo que estos errores no se pueden cometer y a mí me ha parecido muy sensato y de mucho sentido común el discurso de José Antonio Kast. Todos saben que yo era cercana y que tenía mi apoyo hacia Evelyn Matei, pero en sus primeros días como presidente yo trabajé con mucho compromiso en la segunda vuelta por José Antonio. Creo que en estos días me he sentido completamente representada con lo que él está proponiendo y con la mirada y con el sello que veo que le quiere dar, digamos, a su mandato. Así que yo estoy tranquila, creo que acá debemos mantener la unión, que creo que es fundamental. Y lo que pasó en esta elección fue el castigo de las personas a una seguidilla de errores. Errores acá estamos hablando de los procesos constitucionales, ¿verdad? Que ellos se hicieron parte de estos procesos, el tema fundaciones, el tema Monsalve. Partimos con lo que pasó en Temucuicui, o sea, eso fue lo primero. Entonces, esta seguidilla de situaciones, Casa Allende, todo eso hizo que finalmente las personas perdieran la credibilidad. Y hoy día tenemos una responsabilidad tremenda, porque la gente ya no cree en la política y tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de mantenernos en el tiempo, pero para eso tenemos que actuar con sentido común, con sensatez y por supuesto con mucha responsabilidad. Y yo espero que quienes todos componemos nuestro sector, que como siempre digo, podemos tener matices, pero lo más importante es pensar en las personas, siempre pensando en el bien común y en el bienestar de las personas. Creo que ahí está la clave. Nunca olvidar que somos servidores públicos y que esta es una responsabilidad que debemos hacerla con mucha vocación social y sacar adelante el país de la grave crisis de seguridad, de la grave crisis económica, del desempleo que nos afecta profundamente acá en la región, pero sin olvidar nunca los temas sociales, que es lo que yo me he enfocado durante todo este tiempo en la Cámara. Tenemos que ser capaces de trabajar por la infancia, por las personas mayores, por la discapacidad, y yo de verdad confío en que vamos a ser capaces de hacer un muy buen trabajo y estar unidos, que es lo más importante. Senador, de parte de la izquierda, la misma noche, ese mismo domingo, usted y muchas personas, muchos personeros de la izquierda hacían una autocrítica de las debilidades que se cometieron y que no arrojaron la victoria dentro de su sector. Pero ahora, mirando ya hacia el futuro de estos 4 años, ¿cuál va a ser el rol de la oposición? ¿Cuál va a ser el rol de ustedes? ¿Qué oposición quieren ser? A ver, antes de eso, yo creo que es bueno que se haga la auditoría, porque eso no hay que tenerle temor a esas cosas. Me parece muy bien. Un error nuestro no lo ha hecho como correspondía en tiempo del cambio. Estaba viendo recién aquí proceso de reconstrucción 39, lo voy a dar el número exacto, 39.000 millones de pesos en reconstrucción, que hasta el día de hoy están reparándose proyectos en diferentes lugares por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no quedaron bien hechas las viviendas y hubo que demolerlas, por poner un ejemplo. Yo espero que eso también se vea en la auditoría, ¿ya? Y en segundo término, que se continúe con el proceso de construcción de viviendas para superar lo que hemos denominado, y por eso es que se aprueba el proyecto nuevamente de crisis habitacional para mantenerla en el tiempo. Ya van 25.000 viviendas que se entregaron en esta región, aquí. ¿Ya? Yo espero que continuemos con ese proceso, que se continúe con la brecha, digo, por el camino que hay que seguir para la superación de la vida en campamento. Nosotros no podemos mantener esas cosas. Y obviamente ahora es la oportunidad. A propósito que las principales figuras que acompañan, yo creo que tiene un error, es la primera cosa que hace, cuando va a Argentina acompañada por la CPC y por la SOFOFA. Y no fue ningún dirigente de los partidos políticos que uno esperaba. Él es el presidente de varios partidos, o el presidente de los empresarios. Es un tema que él va a tener que explicar, no nosotros. Nosotros seremos una oposición constructiva. La experiencia enseña eso, vamos a colaborar como corresponde a la oposición y evidentemente vamos a buscar la forma de salvaguardar todas las situaciones en que hemos avanzado. Hay un desde, el país desde ahí tiene que proyectarse. Lo segundo, nos vamos satisfechos porque por otra parte recibimos el país con un 14% de IPC y lo vamos a entregar con un 3% o un poquito más.
lo que es muy bueno para el gobierno del presidente Kast, con un ciclo del cobre al alza, la baja de los insumos como el petróleo, y por otra parte va a haber bastante tiempo para nosotros y para el gobierno para ponernos de acuerdo en función de las ideas, porque no tenemos elección hasta 3 años más, y eso es bueno. Entonces, la construcción de un ideario, la construcción de un proyecto de país, surge a partir del debate de las ideas y la construcción de grandes acuerdos en la centroizquierda para poder entonces tener una propuesta al país en 4 años más, pasando por las elecciones intermedias, que son las municipales, regionales, y al mismo tiempo las presidenciales y parlamentarias, que vendrán en 4 años más. Es de esperar que a la región le vaya bien. Ya llevamos un año de gobierno del GORE de la centro derecha, y eso también va a haber que volarlo. Un año también de los alcaldes. Así es. Bien, bienvenido Álvaro, estábamos conversando desde la oposición. ¿Cuál va a ser el rol de la oposición en este gobierno que comienza, ¿no es cierto? Ya van a tener 4 años ustedes también como oposición. El senador decía que igual iban a ser una oposición bastante constructiva, decía él. ¿Comparte las palabras? Bueno, primero de todo agradecer la invitación, saludarte a ti, Paula, ¿verdad? Saludar a Marlene, Fernando y Gastón, y a todos quienes nos están viendo el día de hoy. Quiero partir, antes de responder la pregunta, entregando mis condolencias al Cuerpo de Bomberos de Santiago por la pérdida de un voluntario el día jueves en pleno combate de un incendio, como también quiero entregar mis condolencias al alcalde camarada de Quilaco, Paulo Urrutia, por el fallecimiento de su hermana, ¿verdad? Dicho esto, a ver, al Parlamento que asume el 11 de marzo le correspondía trabajar con quien llegara a la presidencia, con quien ganara en segunda vuelta. Nuestra prioridad 1, 2 y 3 es trabajar, en mi caso, por los habitantes del Distrito 20, de cada una de las 11 comunas que nos permitió ser diputado electo y asumir formalmente el 11 de marzo. Oposición constructiva se llama como, te voy a criticar, pero lo voy a hacer a renglón seguido entregando una propuesta. Sí, puede ser. Pero lo principal es apoyar las buenas ideas que vayan en beneficio de los habitantes del distrito número 20, que son los empleadores nuestros, quienes nos eligieron, y con las malas ideas y que obviamente no contribuyan en nada a los habitantes del distrito 20, por cierto, obviamente vamos a decir claramente que no nos parece. Yo creo, sí, que veo a un presidente electo con harta fuerza, ¿verdad? Algunos dicen con un poco de arrogancia, pero bueno, esperamos que una vez que asuma el 11 de marzo se dé cuenta él, como todo su equipo, que una cosa muy distinta es con guitarra y que uno llega a gobernar para todas y para todos. Y desde ahí entonces la democracia cristiana, nuestra bancada de 8 parlamentarios y de 8 diputados y diputadas y 3 senadores, vamos a colaborar y vamos a ayudar en lo que sea necesario. Lamento profundamente lo que de manera insistente se dijo, que Chile se cae a pedazos, que prácticamente estamos quebrados, que no se hizo nada, porque eso es mentira. Hagamos un ejercicio básico. Démonos una vuelta en los grandes centros comerciales en este momento de Concepción, de Talcahuano, y van a estar repletos. Alguien dirá, sí, pero gran parte de ellos se están endeudando, pero lo pueden hacer porque también le dan crédito en esos lugares donde van a comprar sus regalos. Si fuéramos un país que se cae a pedazos, que prácticamente estamos en la bancarrota, creo, con un ejercicio súper básico, que eso no ocurriría. Así que yo creo que el diálogo es el que tiene que primar. Ya se están viendo algunos nombres y rostros ahí para presidir la Cámara, jefaturas de bancadas, después viene todo el trabajo de representación de cada uno de los partidos políticos y de las bancadas en las comisiones. En el caso de la democracia cristiana, estamos citados el martes 6 de enero en Valparaíso para tener esa reunión entre los diputados electos de la ADC. Así que ahí también, como se dice en el campo, se empieza a desgranar el choclo también en cada una de esas tareas. Perfecto. ¿Quieren contestar algo del rol que va a tener la oposición? Recordamos que en el último gobierno de derecha del expresidente Sebastián Piñera, la oposición fue muy dura. ¿Cómo ven ahora que el presidente va a ser aún más de derecha? Sí, o sea, hay varias lecciones que sacar, sobre todo de eventos que no son tan recientes, que algunos yo sé que quisieran olvidar, o incluso tratan de pasar por alto, pero que es una cuestión que yo sé que a varios les preocupa, y con justa razón, que es el rol que va a jugar la futura oposición en las movilizaciones, protestas
y sobre todo en actos insurreccionales como los que se vivió en Chile y acá en la región del Biobío en octubre del año 2019. Yo no quiero decir con esto de que nos estemos preparando para enfrentar una revolución o una insurrección, pero sí es importante cuál es la lección y cuál es el aprendizaje que sacó la oposición de un evento particularmente grave y para mí al menos sedicioso, porque no olvidemos que acá en la región del Biobío hubo diputados que incluso le pidieron la renuncia al presidente Piñera. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la postura, la actitud y sobre todo la disposición a solucionar problemas no desde las calles, no desde las barricadas, no desde las bombas molotov y lo que ocurra en las trincheras, sino que desde el rol político y sobre todo desde la actitud dialogante y constructiva que puedan tener los parlamentarios. Yo en ese sentido creo que, insisto, más que estar configurando, pensando en cómo se va a surfear la ola, para mí es muy sensible y muy importante saber cuál es el aprendizaje y cuál va a ser la actitud que en el futuro van a tener frente a este tipo de situaciones. Porque todos sabemos que van a haber marchas, van a haber protestas, eso ya, quienes estamos en la derecha sabemos que eso es parte de. Y lo que le preocupa a la gente no es que no hayan protestas. La pregunta es cómo la oposición va a mirar, a alimentar o a criticar y cómo van a fijar límites para que ni la democracia ni las instituciones democráticamente electas, partiendo por la figura del presidente de la República, sean dañadas o sean erosionadas. Porque lo que pasó en octubre del 2019 efectivamente fue a tal nivel que se terminó erosionando el sistema político completo, se terminaron pagando graves consecuencias, no solamente materiales, físicas, heridas que siguen visibles en ciudades como Concepción, sino que también creo yo en la estabilidad y sobre todo la robustez de las instituciones. Yo por eso creo que, más que además tirarle la pelota a la oposición, creo que esta es una conversación que hay que tener desde muy temprano. Desde muy temprano. El gobierno viene con a ver, está bien, nosotros nos demos cargo como oposición, pero tú asume como gobierno. ¿Ya? Y eso yo lo pido. O sea, si tú vienes, te vas por las 40 horas, si vas por restringir el costo fiscal, si vas por una serie de medidas, estás atacando la paz social. Tú, como gobierno, no nosotros. Sí, pero en ese Esa sentido, es la pega de ustedes. Ser gobierno, no nosotros. Sí, bueno, yo creo que ya es suficiente. O sea, ese discurso de que va por las 40 horas, que va por la PGU, por la reforma de pensiones. A ver, yo creo que las personas que están viendo el tablón, acá realmente se priorizó el sentido común. Todos sabemos, y él fue muy claro, lo dijo en reiteradas ocasiones, de que eso no iba a ser así y se comprometió ante el país. Sí, lo entiendo, senador, y comparto con usted, está escrito en el programa, pero él fue categórico en decirlo en reiterados programas. Además que, a ver, convengamos algo, estimado, que lo que quiera hacer el gobierno del presidente Gabriel Boric quiso hacer muchas cosas en la Cámara y para eso tuvo parlamentarios, no solo de la oposición, inclusive parlamentarios del oficialismo, que no aceptaron muchas de las cosas refundacionales que quería hacer el presidente Gabriel Boric. Entonces, cuando ustedes hablan de que se hizo... Perdón, déjeme terminar, senador. Cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric quiso a cada proyecto meter la ideología, ahí estuvimos los parlamentarios para parar y por lo tanto también el presidente José Antonio Kast es una persona que tiene claridad de que una cosa es lo que él quisiera hacer, pero él lo ha dicho mil veces y hay muchos parlamentarios que estamos electos, reelectos y que no estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se menciona por parte de la izquierda. Entonces, basta de que sigamos hablando del mismo discurso, miremos hacia el futuro. A mí me ha parecido que José Antonio Kast ha sido de verdad súper con una templanza absoluta en sus primeros discursos, en lo que ha hecho durante estos primeros días, de mucho respeto, que creo que si no nos aprendemos a respetar con nuestras legítimas diferencias, jamás vamos a poder sacar adelante ningún proyecto. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que obviamente el presidente va a tener que entender que hay que dialogar, de que tenemos que llegar a acuerdos. O sea, si es la única forma... Es la única forma de poder sacar adelante proyectos, pero uno tiene convicciones y uno va a defender las convicciones hasta el final. Entonces, si no se llega de acuerdo en algunas cosas, es lo natural. Sí, o sea, el tema es los límites. Correcto. Porque ustedes nunca vieron en ningún parlamentario de la ahora oposición
que cuando no hubiese algo que resultara como ellos querían, o una votación a contrapelo, o algo que no saliera como ellos esperaban, nunca vieron a ningún parlamentario apoyando la toma de un colegio, o una manifestación violenta, o invitaciones por redes sociales a quemar la moneda, o a matar al presidente de la República, o a pedirle la renuncia, que son cosas que lamentablemente ocurrieron en el gobierno anterior durante la gestión de Piñera. ¿Cuántas acusaciones constitucionales se dieron ahora? Pero esa es una vía institucional, senador, esa es una vía institucional y está perfecto. El tema son los límites. No, pero si ese es el camino. Por eso esos son los límites. Entonces nosotros no vamos a volver para atrás. Esos son los límites y qué bueno escucharlo de su parte y que esos son los límites. El punto está en que yo te pregunto a ti, gobiernen primero. No, a mí me parece sorprendente. Gobiernan, no va a haber sumisión, eso olvídense. Aquí hay 403.000 chilenos que votaron por Yanes Jara en la región del Biobío, que de paso le agradezco, tuvimos 143.000 votos en la segunda vuelta. Entonces, vámonos tranquilos. Pero yo quiero primero gobernemos, recojamos el diálogo democrático, aprobemos las reformas constitucionales que están pendientes para poder ordenar, para darle gobernanza al país. Si tenemos un problema ahí, ya tenemos un problema. Pero está bien, Entonces, pero tiene que ser sensato, tiene que ser una... A ver, cuando no se aprobaron, lo que no aprobamos, mire, yo intenté ser siempre una diputada sensata, sacamos adelante muchos proyectos importantes, yo no me opuse porque sentía que eran proyectos que realmente eran beneficiosos para las personas, pero tampoco cuando hay un proyecto que está lleno de ideología, cuando hay un proyecto que definitivamente es para una parte... Ideología, pues, pero tiene que ser... Todo es ideología. Bueno, pero era el presidente de todos los chilenos. A ver, la gente fue clara y si... perdió su candidata fue porque hoy día se castigó a un gobierno que tenía un discurso pero que en la práctica actuaba completamente distinto. Miren lo que pasó con todos los casos que yo le acabo de mencionar, el caso Monsalve, el caso Fundaciones, el caso Corrupción, el caso de la dotación de personas y operadores políticos que tienen. O sea, ¿cuántos diputados están fuera de...? Las personas que están viendo el programa se dan cuenta perfectamente de que ustedes insisten. ¿Cuántas cifras erróneas, senador? ¿Cuántas cifras de Hacienda, de la directora de presupuesto, que estaban equivocadas y que decían que era un punto político? No están equivocadas. Ninguna cifra está equivocada, entre paréntesis. ¿Estaban equivocadas? No están. A ver, ustedes sembraron, tienen un problema ahora. Porque ustedes dijeron, ustedes sembraron miedo, temor. Eso hicieron. Lo único que sembraron temor fueron ustedes. Entonces sí ahora vas a tener que gobernar. Y otra cosa es conquistar. ¿Ya? Entonces, todo lo que tú dijiste, ahora vas a tener que decir, mira, ¿sabes qué? Parece que no voy a poder hacer todo esto, como ya ha venido transmitiéndose. Entonces no nos pidan, porque no se lo vamos a pedir nosotros, se lo van a pedir los 7 millones y tantos de votantes, no nosotros. Si ese es el problema que tienen ahora. ¿Ya? Porque todo lo que tú prometiste en delincuencia, migrantes y eficiencia económica, que son los 3 ejes que tiene el gobierno del presidente Kast, esos 3 ejes, ahora, ¿cómo los desarrollo? ¿Cómo lo hago? Ojalá Dios quiera que podamos avanzar y que lleguen personas sensatas. Mira, yo te voy a decir, voy a hacer una autocrítica pública. ¿Cuándo nos equivocamos nosotros? Cuando tomamos la retroexcavadora. Nos equivocamos profundamente y de ahí creo que si uno hace un recuento histórico te vas a encontrar con que ahí estuvo el primer error nuestro. Pero si ustedes importan la motosierra a Chile, se van a equivocar. No porque alguien le va a protestar, sino que se van a equivocar como gobierno y ese gobierno va a fracasar. El problema está en que después del fracaso de este gobierno, vamos a caer entonces ¿en qué? ¿En qué podemos caer? En el autoritarismo pleno, y eso es grave. Con respecto al tema del uso de la motosierra, vamos a contestar después de una pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos, estamos en el tiempo. Estás viendo El Tablón. Las fiestas de fin de año nos unen a todos y ahora más que nunca Pan de Pascua Versluis nos vuelve a encantar con toda su tradición y exquisitos sabores caseros, 100% naturales. Aprovecha estas ofertas. Venta al detalle y venta mayorista en todas nuestras sucursales. Consulta, cotiza y compra al teléfono 41 26 20 013. Elige Versluis, calidad desde 1978. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati,
cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas. Convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine 942, Higueras, Talcahuano. Fono 258-6028. Funerariacati.cl. Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial. Brevemente volvimos, estábamos conversando del uso, la importación de la motosierra, como usted lo decía al final del primer bloque. ¿Quiere partir usted también? Con un paréntesis, ¿no? Sí, obviamente entregué las condolencias al Cuerpo de Bomberos Santiago y los bomberos y bomberas de todo Chile por lo sucedido el día jueves en un incendio en la región metropolitana, también al alcalde de Quilaco por la pérdida de su hermana Pablo Urrutia, pero también quiero entregar las condolencias a la familia, conocidos, amigos, amigas de Óscar Ferrer Martínez, que por muchos años fue militante de la democracia cristiana, fue presidente regional, ocupó el mismo cargo que ahora yo tengo la oportunidad de desarrollar. Estuvimos el día viernes en la mañana en el funeral y también quiero entregar esas condolencias. Sí. Respecto a lo que sucedió... Nosotros como Tablón también nos unimos porque él fue acá... De la familia. Claro, estuvo mucho en el Tablón en sus inicios, así que también nos unimos a esa condolencia. Bueno, y respecto a lo que se terminó discutiendo en el primer bloque, la verdad es que yo ahí me acuerdo como de la Casa del Deporte. Hay un mural que dice, gana sin orgullo y pierde sin rencor. Y yo creo que veo ahora a personas, porque todos los cuatro que estamos acá, tanto en la primera o segunda vuelta perdimos. Kass perdió en la primera vuelta, Evelyn Matei perdió en la primera vuelta, Janet Jara ganó en la primera vuelta y en la segunda vuelta el resultado que todos sabemos. Por lo tanto hay que ser un poco más humilde y también aprender de los errores. Porque a mí me gustaría saber cómo lo va a hacer Kass para gobernar con una derecha más tradicional, ¿verdad? Y que apoyó fuertemente a Evelyn Matei, como el caso de Marlene Pérez. No sé si se va a dar ahí, no sé, quizás los republicanos, Partido Social Cristiano, que digan, oye, nosotros estamos antes que ustedes. Bueno, eso habrá que verlo, porque antes de decir cómo tienen que ser ustedes oposición, ustedes lo que le tienen que decir al país, cómo pensamos gobernar. Y nosotros también como ciudadanos, ¿verdad? Y senador, diputado electo, decir entonces cómo nos cuadramos con lo que ustedes quieren llevar a cabo. Porque ¿saben qué? Por lo menos a mí me pasa, yo tengo amigos y amigas desde el punto de vista político en ambos extremos y de manera súper transversal. Y hay personas con las cuales uno puede dialogar, puede llegar a acuerdos, pero hay otras personas que francamente no se puede hacer nada. Primero porque no cumplen o porque simplemente no escuchan y quieren imponer solamente sus puntos de vista. Por lo tanto, lo que está esperando la gente es cómo nos vamos a poner de acuerdo, cómo vamos a mantener los derechos que chilenos y chilenas en los últimos años, ¿verdad?, pudieron lograr y quieren mantener, y cómo el actual digamos, el gobierno electo representado por José Antonio Kass, cómo lo va a hacer para poder cumplir lo que le dijo la ciudadanía en ese plan de gobierno. Por lo tanto, esa es la forma, creo yo, en la cual tenemos que entendernos. Y aprovechando que aquí hay parlamentarios, somos todos de la región del Biobío, hacerle un llamado también a formar una bancada regionalista. Acá no es para que nadie se luzca más que el otro, sino que entendiendo que en nuestra región hay problemáticas, Distrito 20, Distrito 21, que nos aquejan a todas y a todos y las soluciones también deben venir de manera conjunta. Por lo tanto, dejando de lado nuestras legítimas diferencias políticas, los lugares que representamos, poder enfocarnos también a eso. Quizás va a exigir un esfuerzo un poquito mayor, quizás en darse el tiempo de reunirnos todos, de poder conversar, pero también de avanzar en eso. Acá hubo mucho voto cruzado. Me imagino que todos acá que tenemos experiencia electoral en diferentes momentos, hemos tenido votos súper transversales. O sea,
Por eso yo nosotros, partí diciendo que esto no era un cheque en blanco. ¿Ah? Claro, para nosotros no lo sentimos así. Así es, por nuestra candidatura votó gente de extrema derecha, de izquierda, de centro, porque en el caso de uno lo evaluado, no, yo lo conozco cuando fue concejal, como alcalde, etcétera, y creo que puede hacer un aporte. Entonces, esa es la forma en la cual tenemos que gobernar, pero con cosas serias y evitando también algo que lamentablemente en América también se está imponiendo, que es el populismo. De decir todo lo que la gente quiere escuchar, cuando gran parte de las cosas que está diciendo esa persona sabe en su fuero interior que no les va a poder cumplir. Entonces, eso es peligroso. Y además, y con esto termino, que en Chile, de un tiempo a la fecha, no se puede disentir. Cuando tú planteas que no estás de acuerdo con algo, oye, pero te hacen tira por redes sociales, se impone el que grita más fuerte, el que pone más plata en una campaña, y esa no es la forma, creo yo. Sí, yo quiero mencionar que comparto absolutamente lo que menciona Álvaro. En un inicio, cuando yo salí electa diputada, intentamos hacer una bancada regionalista, porque evidentemente tenemos muchos temas importantes como región, de conectividad, de reactivar económicamente nuestra región, de temas de seguridad, etcétera. Pero cuesta mucho, cuando tú llegas a la Cámara de Diputados te das cuenta que lamentablemente hay mucha mezquindad, y insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, ya no hay tiempo para mezquindades ni para egos. Siento que por más que les moleste que el país se caiga a pedazos, creo que tenemos una profunda crisis de seguridad, un tema grave de crimen organizado, de bandas organizadas, una crisis económica, de desempleo, crisis en educación, crisis en materia de salud, tenemos crisis con nuestra infancia. O sea, si tú me preguntas a mí, a ustedes se los digo, esto no es por hablar en contra del presidente Gabriel Boric, es lo que yo veo a diario y es lo que las personas también te dicen cuando están junto a uno. Que realmente estamos viviendo tiempos complejos. Nuestro país no ha ido subiendo, nuestro país ha ido lamentablemente viéndose muy afectado en temas que son súper importantes en el día a día, y yo creo que ahí fue el problema del gobierno, no entender cuáles son las prioridades que hoy día tiene nuestro país. O sea, terminamos hablando de repente de temas que tenían que ver mucho con ideología. Acá el senador dice, todo es ideología. Pues, pero, perdón, hay temas importantes como la infancia, como las personas mayores, como la discapacidad, que no tienen color político y que avanzamos, de hecho, en proyectos súper importantes pensando en las personas. Dicho eso, considero absolutamente que lo que se necesita es sensatez en quienes hoy día vamos a estar, digamos, en la Cámara de Diputados, es trabajar en conjunto, evidentemente, y poder tener una bancada regionalista. Nosotros hicimos una bancada de la descentralización, en donde está la diputada Joana Pérez, yo también acá del Distrito 20, y créeme que avanzamos de manera bien importante, sobre todo en la ley de presupuesto, con temas relevantes para poder plantear y colocar las prioridades para las regiones. Y creo que eso le haría muy bien a nosotros poder ser capaces de unirnos desde un inicio, porque después ya comienza la campaña y se pone un poco más complejo, y tratar de hacer una bancada en donde podamos sacar adelante las urgencias que tiene nuestra región. Sí, yo quiero responder un poco a esta preocupación, más que emplazamiento de Álvaro respecto a, bueno, cómo va a gobernar José Antonio Kast. Lo primero, y es una tarea en la cual está dedicándole toda su energía en este momento, es justamente a conformar buenos equipos. Y en eso yo no tengo ninguna duda de que todos los partidos de oposición que se sumaron en la segunda vuelta van a tener, obviamente, no solamente la representación, sino que el nivel de protagonismo y sobre todo de injerencia que se necesita para no solamente generar gobernabilidad dentro de la oposición, sino que también para alimentar las capas sociales que vienen después de la representación que ejercen, por ejemplo, los parlamentarios. O sea, hay que ser capaces de representar y sobre todo tener un cable a tierra, varios cables a tierra muy bien definidos, y eso creo yo, esa capilaridad la da justamente el amplio espectro de apoyo que tuvo José Antonio Kast en toda la oposición. Y respecto a la conformación de equipo, yo también creo que ahí es clave cómo además se realiza la instalación, no solamente en Santiago, sino que en todas las regiones, en todos los servicios públicos. Y ahí yo creo que, lo quiero decir, hay preocupación por una noticia que se dio a conocer esta semana, que tiene que ver con una suerte de amarre que el gobierno estaría planificando vía ley de reajuste del sector público, que es una cuestión además muy sui generis, porque se está ocupando una ley
que se supone solamente tiene ese objetivo, para generar una reforma bastante importante a toda la gestión de personas en el Estado, modificando el estatuto administrativo y otras normas que son bien relevantes y que además se han estado discutiendo muchos años. Entonces yo aprovecho acá que hay dos representantes hoy día de la oposición o del gobierno, algunos tendrán más cercanía que otros con la administración, para por favor hacer ver el error que se está cometiendo al ocupar una ley de reajuste público para generar amarres, para modificar, entre otras cosas, el criterio que ha fijado tanto Contraloría como la Corte Suprema respecto a la confianza legítima. No se puede legislar a tontas y a locas sobre una cuestión tan importante, porque eso afecta a la estructura y el funcionamiento del Estado completo, no solamente de una administración en particular. Entonces yo espero de verdad que en ese ánimo que el presidente de la República, Gabriel Boric, le manifestó el día lunes a José Antonio Kast en La Moneda, de trabajar en un proceso de transición ordenado, de buena fe, que ojalá eso no se vea empañado por lo que conocimos esta semana y que yo espero que ojalá no prospere, porque sería un grave error. Son 8 ministerios, son 16 concursos que están abiertos y eso está, digamos, ya Tienen es... que cerrar los concursos. Claro, y los concursos se tienen que cerrar... Bueno. Pero perdón, o sea, senador, No, pero estamos hablando los de cosas concursos los distintas. abrieron, claro, pero los concursos los abrieron ahora para cerrarlo antes de que asuma el gobierno de José Antonio Kast. Abre hoy día la tercera, lo pueden leer. Pero lo puedes terminar cuando tú seas gobierno. No, pero ellos lo que pretenden es terminarlo ahora, pues eso es lo que están tratando de hacer. Deja pues, que senador. el gobierno termine el 11 de marzo. No, pero ¿sabes qué? Ustedes no son gobierno. Mira, si son cargos de administración, mira, si son son jefaturas Si son de alta dirección ministerio pública, y de ¿sabes qué, departamento. Marlene? Si Tienen son mecanismo. cargos de alta dirección No son- pública, pero mira, Pero si este fue gobierno, él sabe cómo lo mira, hizo. Si si él son, lo hizo. mira, si son cargos de alta dirección pública, que te cuente incluso cómo lo no hizo. siéndolos, yo Pero cuéntale, Fernando, cómo lo no, pero hicieron senador, cuando lo que fuiste pasa es que, gobernador. lo que pasa es que es importante aclarar esto. Echaron a la gente. Lo que pasa es que la nota a la cual se refiere Marlene es parte del problema. Así es. Es parte del problema. Pero acá el problema grueso tiene que ver con hoy día una norma que podría afectar básicamente las renovaciones de casi 380.000 funcionarios. Claro. Esa Aparte de la cuestión es una jefatura, irresponsabilidad. po. Sí, Los de eso es una contrato. irresponsabilidad. Entonces, no se puede hacer una reforma estructurante a la administración pública Y pasa a través que- de una ley de reajuste del sector público. Oye, pero además Oye, pero- llamar a concurso ahora cuando ya está terminando un gobierno, perdón, a mí me parece que eso nosotros como UDI lo llevamos, digamos, a Contraloría porque no es correcto, Pero no sí, está bien. Pero ya, no lo es- llevaron no a está- Contraloría y ¿Sí? Contraloría tendrá que resolver. Correcto. Y si después, cuando empiecen a gobernar, ¿no les parece? También pueden hacer los cambios que lo requieren. pueden hacer. Y lo pueden hacer. Asúmanlo, Para- pero- para no mostrarnos como Oye, que somos te todos estoy- blancas palomas, te estoy porque diciendo también una la cosa, gente se da cuenta de eso. Fernando- Pero ¿puedo decir algo? Disculpa. Sí, dígalo, Marlene. Respecto a lo que decía Marlene con mucho cariño, acá no todos los problemas son de este gobierno, ni siquiera No, del nadie anterior. lo ha dicho. No, es que como que, a ver, la democracia cristiana no es parte del gobierno, ¿eh? Y cuando algo nos ha parecido mal o algo que ha encontrado adecuado, yo, por lo menos cuando era alcalde, caminaba las 2 cuadras y se lo venía a decir acá a la delegada o al delegado, porque son códigos mínimos. Pero tú competiste Que por, en la que por una cuña más... la lista del gobierno, ¿no? Pero por... ¿Ah? ¿Tú competiste en la lista del gobierno? Sí, pero espera un poquitito, pero tranquilo. Apóyate a Jenner Hart, Lo que yo estoy- Álvaro. Pero si ¿quién te está diciendo lo contrario? Entonces, ¿cómo no era parte del gobierno? Porque la democracia cristiana no formó parte del gobierno con cargo alguno, Marlene, por si no sabías. Ah, no, y eso sí, es pero pregunto, parte no, del entonces, gobierno. es como Una porque cosa para- distinta es el tema electoral. Yo te puedo nombrar, al menos Entonces- con esta mano, 5 demócratas cristianos que yo conozco que están en el gobierno, pero bueno. No Pero el partido no... se ríe, senador. ¿Qué tiene que ver con llorar? Bueno, yo No también puedo. vi a muchas Y yo personas también de vi a derecha secretario. camuflados, cercanos, Ya, que se decían cercanos a sí, Michelle sí. Bachelet y están ahí. Sí, Entonces, eso mira, la democracia oficialmente como partido, y si tú me los nombras, lo más seguro, o que ya no son militantes, lo más seguro, o personas que la verdad no representan mayormente a la ADC. Bueno, por lo tanto, comentarle, porque como que se dice, todo lo malo es de este gobierno. Mire, cuando uno empieza a revisar un cronograma, fue el presidente Piñera que dice, vayan a Chile, porque en Chile vamos a recibir a todos los extranjeros. No tengo nada personal con esto, mostrando el dato. Cúcuta. En Cúcuta, ok. Después, problemas e inconvenientes en el gobierno de Michelle Bachelet, Gabriel Boric también, pero acá, más allá de quedarnos pegados porque la elección ya pasó, vuelvo a reiterar, la gente está esperando cómo lo van a hacer en los próximos 4 años. Si va a seguir siendo un modelo a seguir Trump, bueno, vean entonces cómo lo hacen en versión chilena. Si va a seguir siendo un modelo a seguir por el presidente Kast, lo que hace Javier Milei en Argentina, díganos cómo lo van a hacer acá. Pero lo peor es lo que está ocurriendo ahora. Mire, yo
si efectivamente esos cargos que quieren dejar apernados, amarrados, como quieran, creo que no corresponde. Si lo hacen, ustedes tendrán la posibilidad, porque está la posibilidad de poder sacar a esas personas si ustedes lo estiman a bien. ¿Ah? Para no decir, oye, solamente los que están al frente son malos y todo. Mire, entonces, por ejemplo, cuando vemos cómo se está dando la gobernabilidad en los municipios que hace un poco más de un año hay nuevos alcaldes y alcaldesas. Vayan viendo la cantidad de despidos en Concepción. Vayan viendo la cantidad de despidos en San Pedro de la Paz. Vayan viendo la cantidad de despidos en Chihuayante. Alguien me dirá, es que cambió el alcalde y todos los que están echando por el único hecho de haber entrado con un alcalde anterior es que sacarlos a todos. Yo creo que no. Porque ahí no se les evaluó desde su capacidad técnica. Se les pasó cuenta netamente de un ámbito político. Pero por favor, no nos tapemos los ojos con eso, porque eso está ocurriendo. La gente, la Jacqueline ¿Sabe cuánto? ¿Sabes cuánto, Marlene? No te pregunto. 24 personas, cargos de confianza, gente que presentó 24, no los más de 150 que están en Concepción. Pero no importa, porque fíjate que eso nos permitió, cuando llegamos en diciembre del 2012, darle gobernabilidad al municipio y tranquilidad a sus funcionarios. Y no decirle, yo cada 3 años, cada 3 meses, le voy a renovar su contrato. Porque eso no es sano para nadie, desde la dignidad y desde el ámbito de salud mental. Eso lo quería plantear. La cercanía con el municipio de Concepción, Espere, es que el paréntesis que él hizo el de la municipalidad, y usted dice, yo no soy cercano al municipio de Concepción, pero sí lo ve al de San Pedro de la Paz. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con el alcalde Juan Pablo Sperer? Bueno, con el tema de la licencia de conducir para que las personas... Yo no me he querido referir al respecto. La verdad que yo intento en general, no solo con el alcalde de San Pedro, yo cuando pasó el caso Rodrigo Díaz, en general yo soy súper cuidadosa cuando se trata de una persona en particular. Siempre he sido muy cautelosa porque no tenía los antecedentes. Es más, hoy día recién vi que dio unas declaraciones y tengo el antecedente más como para poder responder. Creo sinceramente que se tiene que investigar. Aquí nadie está por sobre la ley, nadie, ya sea yo o quien sea, por lo tanto pienso que se tiene que investigar. Me parece que todos quienes estamos en política tenemos que tratar de, obviamente, hacer las cosas bien, tenemos que ser un ejemplo de ser probos, ¿verdad? Y por lo tanto creo que se tiene que investigar porque todavía supuestamente esto recién estaría entregándose todos los antecedentes para continuar con la investigación. Por lo tanto, a mí me parece que hay que investigar y que nadie puede estar por sobre la ley. Ni siquiera Juan Pablo Sperer ni el alcalde que tú me menciones, yo siempre voy a decir exactamente lo mismo. Siempre he tratado de luchar porque se cambie, digamos, las malas prácticas en política, entonces creo que se tiene que investigar. No tengo más antecedentes. ¿Y no le parece que su amigo debiese afrontar la situación, hacer algún tipo de declaración pública, más allá de la entrevista pagada que dio, sabes? La verdad que no tengo los antecedentes si es pagada. Por supuesto que creo que él, si me pidiera el consejo, sí, claro, sí. Le diría que claro, que tiene que abordarlo, digamos, con toda honestidad. Estamos en un lugar donde tenemos que dar cuentas, digamos, a la ciudadanía. Por lo tanto, si él me pidiera el consejo, que no me lo ha pedido, pero si me lo pidiera le diría que, por supuesto, haga una declaración pública para poder esclarecer cómo fueron los hechos. Ahora sí, senador. Sí, pero un punto, sí. mire, uno tiene que preguntarse si lo que pasó es un delito o es una falta. Primera cosa, es una falta, no es un delito. Segunda cosa, esto ya está prescrito hace rato. Entonces no sigamos alimentando cosas indebidas. Porque a propósito de lo que decía Fernando, apliquemos el Estado de Derecho, hagámoslo funcionar, hagamos funcionar la institucionalidad pública. Si efectivamente la Contraloría quiere investigar, que lo haga, pero que lo haga y que no lo anuncie, y que no se siga y se siga, porque ¿sabe qué? Se atenta contra también la probidad de la persona. Si ese es un daño enorme que se le hace al funcionamiento del sistema público. Entonces yo también pido eso. ¿Ya? Y yo he sido permanentemente, cuando fue el caso de Riva, que militante del PS, le dije, oye, esperemos, porque son todas presunciones. Entonces se le cuelgan el palo más alto de la plaza y después, ¿qué pasó? Ahí dijo el Consejo de Defensa del Estado, no hay motivo para perseverar. Y ahora es electo diputado. ¿Ya se da cuenta? Ya, en el caso de Coronel Chamorro también yo he dicho, oye, por ahora, ¿cierto? Él es inocente hasta que no se pruebe lo contrario.
Mientras eso no pase, Un grado más, sí, porque bueno, es formalizado. pero mientras no sea culpable, no es culpable. Claro. Entonces, ¿por qué siempre estamos empujando y asumiendo roles que no corresponden y entonces saltándonos la institucionalidad que nos hemos dado y que todos debemos respetar para juzgar a personas públicamente que después no hay explicación? Yo te digo, yo me dedico a veces hasta a contar los minutos que se ocupan en la prensa para denostar a las personas, porque eso es. Y después no se ocupa al mismo tiempo para decir, mire, este señor no cometió, Finalmente no hay eso. Entonces, eso también le hace mal a la democracia, nos hace mal a la institucionalidad pública, nos hace mal al funcionamiento del Estado de Derecho. Todos somos parte del Estado de Derecho, no solamente los que estamos en cargo de representación pública, sino que también los medios, en fin, todos. Y eso yo creo que hay que reflexionarlo profundamente, porque creo que ya no se cree en nada. Si lo que acaba de pasar en estas elecciones, mira, no hemos dicho nada de París. No hemos dicho nada de París, pero es un 20% de la votación. ¿Y qué expresa eso? Después, ¿quién es el otro gran derrotado, por ejemplo, en estas elecciones? París. En la segunda vuelta. La segunda vuelta, porque era el voto que iba a ser el voto nulo, blanco, el contra el sistema, contra todo. Yo no quiero ser abogado del diablo, senadora, pero yo también me quiero poner en el caso de personas que miran hoy día lo que ocurre con la justicia y particularmente con los procesos judiciales de personas, de personajes públicos que a veces están siendo investigados o alcanzan a ser formalizados. Pasan los meses, pasan los años y vemos que muchas veces quedan libres de polvo y paja. Sin ir más lejos, lo que está ocurriendo hoy día con el caso Convenios acá en la región del Biobío. ¿Cuántas personas de las formalizadas hoy día están en juicio oral? Habiendo transcurrido ¿cuánto? Entonces, eso también genera rabia y genera impotencia en las personas que ven cómo muchas veces situaciones que son grotescas, flagrantes muchas veces, que todos sabemos que ocurrieron y que lamentablemente nunca llegan a sancionarse adecuadamente. O como creemos que ocurre. Ya, pero es que ahí viene, por eso le dije, senador, no quiero ser abogado del diablo, pero también tenemos que ser conscientes de que lamentablemente en Chile hay corrupción. No, si y hay situaciones que muchas veces va a pasar con Gendarmería. y hay situaciones que no perseveran y cosas que muchas veces se ocultan porque entre que el fiscal se le pierde la carpeta o las cosas no se los trámites asociados a la formalización muchas veces se dilatan, los abogados por otra parte defensores hacen muy bien su trabajo, en fin, muchas cosas que a veces impiden que se haga justicia. Y eso la gente que nos está viendo dirá, ¿y de qué sirve que se haga justicia si vea cómo están siendo investigados los que tienen que impartir justicia? Entonces, ¿cómo? Claro, es que lo que pasa es que como que al final uno dice, ¿a quién le creemos? Hola, entonces, yo creo en eso. O sea, hay que investigar, hay que verlo, lo que yo estoy diciendo, el análisis que uno dice, espero que se saque un resultado de esta investigación y a renglón seguido se investiga una ministra de la Corte Suprema, etc. Sí, yo, ¿sabes? Hablando de lo que yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Lo más triste que pasa en nuestro país es que se ha perdido, la gente ya no cree en nada ni en nadie. O sea, lo que pasó con Parisi, primero fue el gran triunfador, a pesar de que no ganó, con el tremendo porcentaje, pero en la segunda vuelta no fue el perdedor. Ahora, déjeme terminar. Hizo una consulta pública a través de digital. Nunca supimos cuántas personas votaron. Sí. Nunca supimos. Además, solo militantes. Y si fueron, sí, pero nunca supimos cuántos fueron. Claro. Porque eso te da la validación social que tiene lo que estáis diciendo. Pero lo peor que le puede pasar a nuestro país es que finalmente las personas no crean en nada ni en nadie. Hoy día la gente ya no está creyendo en las instituciones, en los políticos, en quienes estamos en cargo, ¿verdad?, de elección popular, no creen en el Poder Judicial. Mira lo que está pasando con los jueces, mira lo que está pasando con la Corte Suprema, o sea, con Gendarmería. Entonces, finalmente esto es muy dañino porque finalmente todos los casos de corrupción, el caso Fundaciones, mira qué pasó con el dinero y todavía las personas no tienen respuesta. Que yo creo que es un síntoma de algo mucho más grave. Aquí a los tres nos tocó, excepto al senador que no estuvo en campaña este año, bueno, en campaña personal me refiero, personal no, pero los tres sí. A todos nos tocó escuchar y conversar con gente que votaba por Franco Parisi. Yo creo que más allá de analizar o darle la vuelta de dónde, cómo, si es de izquierda, derecha, de centro, es el síntoma que hay oculto. El núcleo oculto de lo que hay ahí es algo que Marlene señalaba muy bien. Es gente que no cree ya en nada ni en nadie. Y es gente que acude con rabia al debate público. Y con molestia que no es una simple molestia, es una molestia virulenta.
y que le cierra las puertas a cualquier debate o cualquier incluso conversación de este tipo. Por eso es tan importante no menospreciar lo que ocurrió con el fenómeno de Franco Parisi y entender de que lo que hay ahí también es un llamado de advertencia a todo el sistema político. Y creo yo que parte importante de ese juicio negativo que hay hoy día al sistema político en su conjunto tiene que ver con que en Chile durante muchos años se hace borrón y cuenta nueva, las cosas se chutean, se dilatan y no se hace justicia. Lo que dice Álvaro, claro, es verdad, pero también vamos entendiendo entonces por qué muchas veces consignas o frases como Chile se está cayendo pedazos, ya si bien no pueden ser explícitamente o completamente en su sujeto y en su predicado quizás representativos de la realidad, bueno, algo están diciendo también de la percepción subjetiva que muchos chilenos tienen hoy día del sistema político. Quizás no de lo que ocurre en los malls o lo que ocurre en las carreteras concesionadas o lo que ocurre en las vacaciones de las personas, pero sí define de alguna manera cómo las personas sienten su relación con el sistema político. Y ahí sí hay una fractura importante. Entonces, yo creo que es importante, frente a todos estos casos que hemos conocido, el senador mencionó lo de Gendarmería, que es brutal. La Araucanía también. Tantas cosas que... La gobernación. Y son muchas cosas, y claro, uno se repregunta... Mira, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Sí, para ir cerrando. Porque es cierto lo que dicen todos, y la gente no cree. Bueno, pero preguntémonos en qué creen los que no creen. Porque nadie cree. Y eso es lo que tenemos que descubrir, pero no solo para descubrirlo, sino para poder entonces abordar el tema, el desafío que está. Mira, el lunes se cierra el capítulo y se va a sancionar seguramente a un ministro de la Corte Suprema. Correcto. O sea, hemos llegado a eso. Ya, y eso ya el sumo, lo máximo. Hay una investigación que publica la Bio sobre los sueldos todos nuestros. Sí. Pero nadie dice que esos sueldos están sujetos de impuestos. Y una tasa impositiva del 44%. Claro. Y esto también es bueno decirlo, porque se cuenta la mitad de las cosas, cuéntala toda. Porque eso ayuda, ¿cierto?, al buen entendimiento y además a resolver un problema. Porque a la hora que tú, si tú te das cuenta, todas las faltas últimas y de un buen tiempo a esta parte que han ocurrido respecto de probidad, transparencia y todo eso, no están en la Cámara y en el Senado. No están allí. Ojo, no están allí. Están o en los municipios o están en las gobernaciones, pero no allá. Porque creo que se ha mejorado bastante los estándares. Hay que seguir, sí, hay que seguir. Tenemos varios porque son diputados insuficientes seguramente, porque desaforados. pero esos vienen de bastante tiempo atrás, no ahora. Sí. Y eso hay que mejorarlo. Y lo otro que tenemos que, nos cabe a contar del 11 de marzo a nosotros, es que no usemos los instrumentos que la Constitución nos confiere, como las acusaciones constitucionales, casi por deporte, que es lo que ocurrió en todo este periodo. La cantidad de acusaciones constitucionales que tenían. ¿Y que cuántas? Una sola cooperar, una, que hacer la última. El resto todas fracasaron. Todas fracasaron. No, pero es que, a ver, el ministro, dame un segundo, no. El ministro ¿cuántas merecían ser aprobadas? Sí, no, ninguna. El ministro Monte pero que, a ver, una acusación constitucional. Así en la política, senador, da lo mismo, así en la política. Es que tiene los votos. Es que lo que pasa es que ahí está el tema que tenemos que cambiar, el estándar de la calidad de la política. Porque para acusarte constitucionalmente es que tú faltaste a la Constitución. Pero a mí no me faltaste a la Constitución. La ley del empate, perdón, Pola. Y por eso se caía la acusación. A mí me molesta la ley del empate, pero a mí me parece impresionante que nuestro senador venga y diga... Nuestro senador, sí, yo le tengo mucho aprecio. No tenemos mucho aprecio. No, pero que nuestro senador de la región, eso se tiene que entender. Pero que usted hable de la acusación constitucional y siento que usted le hizo la vida cuadrita al cuadrito. Sí, a Piñera. O sea, acusaron constitucionalmente a Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, porque quería que las clases volvieran. ¡Claro! Muchas gracias a cada uno por venir a este programa. Está muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Canal 9 Bio Televisión presentó El Tablón. Canal 9 Bio Televisión.
En Verluis seguimos sorprendiéndote. Participa en el sorteo de un espectacular automodelo Suzuki Swift Hybrid 0 kilómetro, agregando a tu compra pan de Pascua Verluis en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que es un cupón por boleta sin importar